Buenos días. Parece que sus compañeros no quieren asistir hoy. Buenos días, doctor. Bueno, tenemos que seguir avanzando. Me imagino que usted no ha revisado la plataforma, pero me imagino que usted ha hecho el deber, aunque ese deber ya le era a usted conocido, porque cuando usted estuvo conmigo en proyecto 2, ¿no? O proyecto 3. Dos, pero ¿a qué se refiere? No entiendo. La tarea que se ha hecho, usted ya la conocía, esa Claro, tarea. sobre los elementos culturales, eso. Sí. Sí, Usted sí. ya conocía ese libro, ¿verdad? Porque lo No, trabajamos. no lo conozco. Entonces, pero eso, yo recuerdo cuando trabajamos en Proyecto 2, bueno, lo enfocamos de otra manera, lo enfocamos a los proyectos cuantitativo y cualitativo, pero pensé Pero que usted ya conocía. por proyecto 2 recién estoy viendo con usted, doctor. No, Proyecto 1 entonces, o metodología, no me acuerdo. No vi con usted. No la he No vi visto. Ok. Bueno, entonces, vamos a revisar rápidamente su tarea y después yo voy a pasar a indicarle la introducción a la medicina alternativa tradicional y complementaria para que ya se puedan hacer el resto de las tareas de este semestre. ¿Ok? Ok. Entonces, adelante, cuando usted quiera, comparta pantalla. ¿Sí se ve? Sí. Ya. Esta es la tarea que estaba en el aula virtual. Ok. Háganme como un resumen, sobre todo el resumen del cuento, resumen de los elementos culturales y la conclusión. Bueno, pues el resumen del cuento que yo hice, pues que se enfoca en la tradición de la elaboración de los productos y bebidas en el Día de los Difuntos, que en este caso sería el de la colada morada y la guagua de pan. Una celebración religiosa muy ecuatoriana, a la que lleva una labor extenuante el conseguir todos los ingredientes que lleva este brebaje, ¿no? Junto con el pan y los endulzantes y todos los ingredientes, ¿no? Destaca la importancia de esta tradición que genera bienestar al resto de la familia, porque se encuentran hijos, tíos, abuelos, o sea, toda la familia participa de una u otra manera y eh, espera la conclusión de las bebidas, ¿no? De lo rico que es la bebida. También enfatiza la labor del hombre que es salir y proveer y la mujer quedarse en casa, lastimosamente, cocinando, ¿no? Y también lo de la enfermedad, que en esos tiempos pues parece que un simple dolor de muela podría causar hasta la muerte, ¿no? Y claro, también se evidencia la pobreza extrema, pero pese a todos los problemas, pues es un regocijo que causa la terminación de la bebida y con estos hay esta comunicación invisible con el mundo de los muertos, ¿no? Por ejemplo, los elementos culturales que yo encontré, pues, por ejemplo, la religiosidad, pues, la importancia de los días festivos, la gastronomía, la paciencia también que tiene la mujer. Y pues mi conclusión es un poco distinta. Mi conclusión se refiere, a mí casi no me gustó el cuento, porque como que romantiza la pobreza extrema y trata un poco a los ecuatorianos, especialmente de la sierra, como ignorantes, neandertales, porque con cosas que ya no se ven, pues por ejemplo, o sea, ya no son tan como antes que estaban, que por como a mí me sorprendió en ese párrafo de que una persona haya muerto por un dolor de muela. Entonces, y que le tengan que tengan tantas diferencias con los médicos, ya eso no ocurre.
sea, ya que en los brebajes y siempre hasta en la urbanalidad, nuestras abuelas, uno que vive en la ciudad, pues uno toma, pero nunca deja de lado la medicina, ¿no? Entonces, en mi conclusión, a mí no me gustó, porque trata mal a los ecuatorianos desde mi punto de vista. Bueno, yo le puedo contar que nosotros tuvimos 2 años en esas comunidades. Tuvimos 2 años haciendo una investigación, un experimento, porque se probó la eficacia de una prueba terapéutica con zinc a los niños menores de 5 años para ver si había un mejoramiento en la talla, sobre todo en el peso, la talla y la inmunidad, o sea, la disminución de la morbilidad durante el año que se les trató. Años 6 meses, años 6 meses. Tomaron diríamos, los Pero, tratamientos. ¿de qué año? ¿De qué época fue? Bueno, eso sí hace como 25 años, es muy antiguo. Bueno, no, Pero no bueno, sabía que... miren, yo he regresado a la comunidad, estos son comunidades indígenas, aculturizadas porque ya no hablan indígena, hablan ya castellano. castellano, sí. No son como, yo también tengo contacto con las comunidades de Chimborazo, que son todavía más indígenas, que ellos sí prácticamente no han perdido ninguno de sus lazos culturales. Pero estas comunidades de Cotopaxi, esto es en Cotopaxi, cerca del volcán Cotopaxi mismo, todo lo que se cuenta, bueno, nosotros hicimos la investigación, les digo, durante 2 años, era un equipo grandísimo con médicos, pediatras, nutricionistas, laboratoristas, con una inversión bastante grande, y esto después ya la investigación se publicó en revistas de alto impacto hace muchísimo tiempo. Y también cuando ya se terminó todo, a mí me pidieron que yo escriba las experiencias ya cualitativas, humanas. Entonces, nosotros íbamos a las 4 o 5 de la mañana a hacer control de calidad, porque usted sabe que en un experimento tiene que haber controles de las variables. Y como era un experimento comunitario, nosotros debíamos de tener control de calidad. Entonces, nos turnábamos el equipo médico y se hacía control de calidad muy temprano, al momento de que recibían, porque ahí se levantaba la gente súper temprano, ¿no? Cuando los niños recibían los productos, que los recibían de manos de las promotoras de salud. Entonces, todo lo que se recogió en esos cuentos que había, bueno, desde la muerte de niños que encontraron una granada, porque ahí cerca había un campo del ejército, de ejercicios del ejército, y unos niños, en esa época, cuando hicimos el proyecto, unos niños encontraron una granada, les explotó, murieron 2 niños, y eso lo vivimos nosotros. Bueno, cantidad de cuestiones que se vivieron y que se plasmaron bueno, en parte en una narración y parte en unos cuentos que fueron el producto de la realidad que se vivía ahí, ¿no? Y de las costumbres y de las creencias. Y ahí, bueno, no es que nosotros estuvimos ahí 2 años y ayudamos muchísimo con toda la comunidad, porque nosotros llevábamos equipos, en los carros que llevábamos, que eran 4x4, íbamos 2 carros, y había un equipo médico ahí con medicinas, con todo, y nosotros teníamos esas comunidades un servicio de primera, porque nunca habían tenido todo ello algo así, ¿no? Entonces, cogieron mucha confianza a la medicina alopática, a la medicina occidental, porque todavía tenían cantidad de costumbres tradicionales, y eso es una realidad. Hasta ahora, la medicina tradicional está integrándose en el Ministerio de Salud, ya vamos a verlo más adelante que les voy a indicar. Entonces, todo lo que se dice ahí no es inventado, no es, bueno, puede ser lírico, pues puede estar mal escrito o bien escrito, eso es lo de menos.
pero es producto de lo que se vivió ahí. Es una realidad que se vivió. Claro que hace muchos años, pero nosotros hemos regresado a las comunidades y las comunidades siguen con sus mismas tradiciones, con sus mismas creencias y desgraciadamente con su misma pobreza. Algunas comunidades, exactamente con su misma pobreza, porque la gente tiene muy poco terreno, muchos hijos y al final pues tienen que salir para sobrevivir. Entonces esa es una realidad que bueno, yo desconocía completamente. Yo primero que soy extranjera y segundo que yo viví muchos años en Quito, entonces yo no conocía las comunidades. Bueno, conocí en el momento que yo fui a hacer el internado, la rural, que yo quise hacer la rural en una comunidad y la hice en una comunidad indígena de Chimborazo, una comunidad que era evangélica, y yo viví ahí un año en unas condiciones fatales, pero a mí me gusta, la antropología me ha gustado siempre, entonces yo vivía ahí con ellos y bueno, ahí era otro nivel de pobreza y mucho más agudo que lo que se nombra en estas comunidades, pero eso fue hace bastantes años. Y como a los 10 años yo hice esta investigación y seguía la misma pobreza. Y ahora, hace poco tiempo, hará como 4 años que yo fui a las comunidades y seguía. Bueno, claro que había de todo, había gente que había mejorado y todo lo demás, pero en esencia, porque es lo que pasa en el campo, tanto de la sierra como de la costa. En el campo de la sierra y de la costa no ha habido oportunidad para los agricultores. Entonces viven, tienen una economía de sobrevivencia, de supervivencia, o sea, viven para ir pasando. Y eso pasa ahora todavía. Y las tradiciones persisten. Las tradiciones persisten y hay gente que quiere a los médicos, a la medicina alopática, hay gente que no la quiere. ¿Por qué? Porque en esas comunidades, ¿quién va? Los médicos rurales, que a veces ni les interesa ir y lo hacen rápidamente para salir, van la mitad de las veces, entonces la gente se aferra a sus tradiciones. Eso es una realidad desde mi punto de vista. Usted dice que es lírico y todo lo demás. Puede ser, pero es parte de la cultura del ecuatoriano, que es así. Pues. Bueno, muy bien. Vamos, no sé si tiene algún otro comentario. No, solo las palabras que no conocía, como cuica, arrayán, chaguadora, prista, yumbada. Son palabras que no conocía. Claro, esas son palabras de la sierra. Y muchas palabras son derivadas del quichua. Ok, bueno, entonces vamos a pasar ya a lo que tiene que ver con la medicina tradicional alternativa y complementaria. Les voy a compartir pantalla. Esto va a quedar grabado y de alguna manera pues sus compañeros que hoy no han asistido lo podrían ver, si es que quieren. Espera un momento. Ya se está viendo, Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, medicina alternativa y complementaria. No sé si usted conoce que la OMS se preocupa, hay una estrategia sobre la medicina tradicional alternativa y complementaria que no es nueva, sino que se basa en otras estrategias que tiene la OMS desde hace mucho tiempo. La anterior a esta es la del 2005 y esta es una estrategia desde el 2014 al 2023. Mire usted que es todo un documento
que traza las líneas generales por las que tienen que seguir los gobiernos respecto a esa medicina tradicional alternativa complementaria. ¿Y qué dice? Bueno, lo primero que dice es que en todo el mundo la medicina tradicional alternativa complementaria es un pilar principal de prestación de servicios de salud o su complemento. Y eso es una realidad en todo el mundo. Como les decía, esta estrategia evalúa la estrategia anterior, 2002-2005, y señala el rumbo de la medicina tradicional alternativa y complementaria para el próximo decenio. Ahí dice que la medicina tradicional alternativa y complementaria es parte importante y con frecuencia subestimada de la atención en salud. Se la practica en casi todos los países del mundo y la demanda va en aumento. Mire usted, solo piense usted en China, la medicina, lo que hay, allí es medicina tradicional, la acupuntura pues la practican millones de chinos, una gran población, ¿no? Para nosotros la acupuntura no es una medicina tradicional, es medicina alternativa y complementaria, pero para ellos, para los chinos, pues es tradicional. También, ¿qué dice la OMS respecto a estas medicinas? Que debe ser de calidad, que se debe practicar con seguridad y con eficacia comprobada, para que asegurar que todas las personas que tienen acceso a esta medicina, pues la reciban y no se perjudiquen, obviamente. También dice que muchos países reconocen actualmente la necesidad de elaborar un enfoque coherente e integral de la atención en salud, de tal manera que no solo se utilice la medicina alopática o convencional, sino que también los sistemas de salud, los profesionales, los sanitarios, permitan tener acceso a esa medicina alternativa, pero de manera segura, respetuosa, asequible y efectiva. Los fines de esta estrategia, de este documento, es prestar apoyo a los Estados miembros para aprovechar la contribución de la medicina tradicional alternativa complementaria a la salud, al bienestar y a la atención centrada en las personas. ¿Por qué? Porque la medicina convencional en muchos países es inaccesible a las personas, por cuestión de costo, por cuestión de acceso geográfico, etc. Y también otro de los fines es promover la utilización segura y eficaz de esta medicina mediante una reglamentación de productos, de prácticas y de profesionales que lo puedan aplicar. Y eso es importante porque eso, si se hace a través de los estados, van a controlar también la práctica de esta medicina. Bueno, los objetivos estratégicos es integrar esta medicina en los sistemas nacionales de salud, mediante políticas nacionales, ya en cada uno de los países, promover la seguridad, eficacia y calidad mediante la mejora de los conocimientos y el asesoramiento sobre normas legales y garantía de calidad. ¿Eso qué quiere decir? Que también investigar sobre lo que se ha hecho tradicionalmente durante tanto tiempo y ver lo que es positivo y mejorar esos conocimientos a las nuevas generaciones que no tienen ni idea o bueno, han podido heredar algunos conocimientos de padres a hijos, pero no tienen muchas ideas de otro conocimiento, entonces integrarlo y mejorar esos conocimientos. Otro objetivo es mejorar la disponibilidad y asequibilidad de la medicina en toda la población. Y por último, el uso racional de esa medicina entre profesionales y usuarios. Esas son las estrategias que preconiza la OMS. Entonces, reconoce que esa medicina tiene riesgos y beneficios. Entonces, lo que hay que hacer es supervisar la seguridad, identificar la fuente de datos probatorios, históricos, tradicionales o científicos que respalde o invalide cualquier terapia, que ya veremos las terapias que se utilizan, determinar el perfil de riesgo-beneficio, porque realmente pues, hay terapias que entrañan un riesgo. Entonces, bueno, tanto en la medicina
tradicional y alternativa como la medicina convencional, ¿no? Eso siempre dice la OMS, que hay que determinar el riesgo-beneficio y también la relación costo-beneficio, costo-eficacia. O sea, si la terapia es buena y cuesta menos que una terapia alopática, entonces se puede utilizar, si está aprobada y si es buena para la salud. Y promover actividades de investigación. Bueno, esta falta de seguridad pues se ha visto en cantidad de casos, ¿no? En este tipo de medicina. Por ejemplo, en Bélgica, 50 personas presentaron insuficiencia renal por un preparado de hierbas que contenía esa planta, una planta determinada. En Estados Unidos también algunos jóvenes murieron por dosis de efedra, que lo utilizaban como narcótico o sustancia psicotrópica. Y en algunos países europeos, la forma tradicional de usar cava cambió la presentación a una forma concentrada, originando también problemas de insuficiencia hepática. Bueno, eso lo mismo puede ocurrir en medicina alopática, con muchos productos y sus, diríamos, sus contraindicaciones o sus efectos adversos. Ustedes deben saber que en Europa y en Estados Unidos la medicina alternativa y complementaria ha tenido desde hace como unos 20-25 años un auge extraordinario. Se ha desarrollado de manera extraordinaria, pero no a nivel popular, sino a nivel de grandes empresas. Y ahora quien domina esa medicina tradicional, alternativa y complementaria son grandes laboratorios que producen una serie de esas sustancias que son comercializadas y que son altamente consumidas por la población. Y eso es una realidad. Bueno, los riesgos identificados hacen relación a tres, digamos, a tres eventos o tres circunstancias. Sería el riesgo del producto como tal, riesgo de los profesionales, porque no tengan la formación suficiente, o riesgo de la práctica como tal, de la atención, o de esa práctica o de ese servicio que da esa medicina. Entonces, en cuanto a los productos, se pueden utilizar productos de mala calidad, adulterados, falsificados. Los practicantes, los profesionales que utilizan o que practican esa medicina pueden que no sean calificados, que sean los típicos charlatanes, que también hay muchísimos, en el Ecuador también hay bastante. La atención al servicio puede partir de diagnósticos equivocados, de diagnósticos tardíos, de falta de utilización de tratamientos convencionales eficaces. Entonces, se recurre a esa medicina como la panacea que va a curar, porque ya la otra medicina no, la medicina convencional ya no tiene efecto. Entonces eso es engañoso y eso puede provocar algunos problemas. La exposición a información engañosa o poco confiable, eso también se da muchísimo. Eventos adversos directos o efectos secundarios o interacciones terapéuticas no deseadas, eso está también a la orden del día. Entonces, todo eso, la OMS pone énfasis en todo esto porque le indica a los estados que hay que mirar eso, los productos, los profesionales y la práctica de esa medicina. Entonces vamos a ver qué diferencia hay en el concepto de cada una de ellas. ¿Qué es medicina ancestral o tradicional? La medicina ancestral o tradicional es el conjunto de conocimientos y prácticas ancestrales de las nacionalidades, pueblos, comunidades indígenas, mestizas o afrodescendientes que a lo largo del tiempo han constituido un saber específico, mantenido y difundido en un contexto cultural, de interrelación de elementos naturales, éticos, espirituales, mentales, y la ejercen hombres y mujeres de sabiduría. Inmerso dentro de su cosmovisión, dentro de su, diríamos, de su espiritualidad, porque la medicina ancestral y tradicional está ligada a la cosmovisión de los pueblos
tanto indígena, mestizo como afrodescendiente. ¿Qué es la medicina alternativa complementaria? Alude a un amplio conjunto de prácticas de atención en salud que no forma parte de la tradición ni de la medicina convencional de un país. En el Ecuador, las medicinas alternativas son ejercidas por profesionales médicos con títulos de cuarto nivel en la materia, reconocidos por la Autoridad Sanitaria Nacional en las especialidades de acupuntura, hemosibustión y homeopatía. O sea, hay esas, diríamos, tres especialidades de cuarto nivel. Esto es un acuerdo ministerial que está vigente, el acuerdo ministerial 5001, artículo 7. Y también existe una serie de terapias alternativas que requieren para su ejercicio el permiso emitido por la Autoridad Sanitaria Nacional. También es un acuerdo ministerial. Entonces, en el país, aparte de la medicina ancestral que está ligada a las costumbres y tradiciones culturales de nacionalidades y pueblos, está la medicina alternativa que ya nos viene de otros sitios. Por ejemplo, la acupuntura viene de China, que es la medicina tradicional china, que viene acá, o la homeopatía que viene de Europa y también está implantada acá, y otras terapias alternativas que vamos a ver más adelante. La medicina convencional. La medicina convencional occidental o alopática busca prevenir, tratar y curar las enfermedades mediante apoyos tecnológicos, fármacos y cirugía. Y se basa en el principio de que las enfermedades están producidas por factores causales y estandariza los tratamientos para recuperar la salud. Entonces, es lo que nosotros conocemos, sabemos, hemos aprendido en la universidad. En el Ministerio de Salud Pública, ¿cómo se maneja esto de la medicina tradicional, alternativa y complementaria? Hay una dirección de salud que se llama Dirección Nacional de Salud Intercultural, que se encarga de dos cosas, o sea, de coordinar las políticas, planes y programas de salud intercultural para articularlo dentro del Sistema Nacional de Salud, del MAIS, y para que haya un respeto de esas tradiciones, de esa diversidad y de pueblos y nacionalidades. Y de alguna manera, esa articulación hace que haya un control, que haya un monitoreo y también que haya una expansión de los saberes y prácticas ancestrales. Por ejemplo, mire, en toda la zona andina, y bueno, andina y amazónica, existen lo que se llaman las parteras tradicionales que el Ministerio de Salud ha acogido, tiene un programa de esas parteras tradicionales, ha hecho que las parteras se capaciten de tal manera que adopten ciertas prácticas. Ustedes saben que hace 20, 25 años, ¿qué pasaba? Que los niños se morían. ¿Por qué? Por tétanos del cordón, porque se cortaba el cordón con cualquier cosa. No había la asepsia necesaria y todo lo demás. Entonces, el Ministerio de Salud incorporó ese programa de tal manera que las parteras se les respetó sus tradiciones, pero se le incorporó ciertas prácticas de asepsia y antisepsia, incluso de vigilar a la madre, etcétera, etcétera, para mejorar ese control del embarazo. Entonces, eso es lo que hace diremos, esta Dirección Nacional de Salud Intercultural del Ministerio de Salud. Bueno, en el artículo 192 de la Ley Orgánica de Salud, que todavía está vigente, la otra estamos esperando que salga, pero todavía no está vigente, la nueva. La Ley Orgánica de Salud que está vigente este rato dice, en su artículo 192, que los integrantes del Sistema Nacional de Salud respetarán y promoverán el desarrollo de las medicinas alternativas en el marco de la atención integral de salud. Las medicinas alternativas deben ser ejercidas por profesionales de la salud con títulos reconocidos y certificados por el CNSI y registrados en el Ministerio de Salud Pública,
Y las terapias alternativas requieren para su ejercicio el permiso emitido por la Autoridad Sanitaria Nacional. Entonces, en ese acuerdo que antes aludíamos, el Acuerdo Ministerial 5001, es el reglamento que regula el ejercicio de los profesionales especialistas en medicinas alternativas. Hay ese artículo y una reforma, el 5209. Entonces ahí lo que reconoce es eso, que el médico alternativo es el que está preparado en 3 especialidades, que es acupuntura, moxibustión y homeopatía. Y es un profesional médico con título de 4º nivel. Veamos qué es cada una de ellas. ¿Qué es la acupuntura? La acupuntura es una rama de la medicina alternativa que se enmarca dentro de la medicina tradicional china y consiste en la estimulación de puntos específicos en el cuerpo humano mediante una variedad de técnicas. Su finalidad es regular la energía corporal conducente a mantener o recuperar la salud. ¿Qué es la moxibustión? Es el método de tratamiento de la medicina tradicional china. O sea, se utilizan los mismos puntos de la acupuntura, pero se estimulan con artemisa, que es la moxa, como le decía, en puntos de acupuntura. Y la homeopatía, que es una rama de la medicina alternativa que se basa en la aplicación de medicamentos a dosis infinitesimales, basado en el conocimiento exacto de la similitud entre medicamento y enfermedad. Esto vamos a ver cuando ustedes investiguen qué de cierto hay, si ese principio se cumple, si no se cumple, si es científico, si no es científico. Eso es lo que tendremos que investigar. Bueno, entonces ya hemos dicho todo lo que había que decir, las tres especialidades de medicina alternativa. El médico alternativo es un profesional médico de 4º nivel y hay un reglamento, una normativa que establece las condiciones para el ejercicio de estas medicinas. Y después vienen las terapias alternativas. ¿Cuáles son ellas? Mire usted, esto está vigente desde el 2016. Son un conjunto de métodos, técnicas y sistemas utilizados para la prevención o tratamiento de enfermedades y se orienta a equilibrar el organismo en su aspecto físico, mental y espiritual y a establecer un balance entre individuo y entorno. Las terapias alternativas que están consagradas y que normadas en el Ministerio de Salud Pública del país son las terapias integrales o completas, las terapias de manipulación basadas en el cuerpo y las prácticas de bienestar en la salud. ¿Cuáles son las terapias integrales o completas? Son las que tienen por objeto el uso de sistemas integrales a fin de reponer el equilibrio tanto del cuerpo físico, mental y espiritual para prevenir o tratar enfermedades. ¿Cuáles son las terapias de manipulación y basadas en el cuerpo? Son las que se realizan manipulando tejidos blandos del cuerpo con el objeto de que todos los sistemas corporales trabajen conjuntamente de forma integrada. Y las prácticas de bienestar en salud son terapias alternativas inocuas que tienen como objetivo el bienestar o confort del usuario. Y según este acuerdo ministerial, estas son las terapias que están vigentes en el país y que se pueden conseguir, diríamos, el permiso para practicarlas. En las terapias integrales o completas están las terapias naturales, la medicina andina, la terapia Reiki, la naturopatía, desarrollo humano gestal y proceso creativo. En las de manipulación y basada en el cuerpo está la quiropraxia, osteopatía y digitopresión. Y en las prácticas de bienestar de la salud, bueno, aquí hay algunas, que es el Reiki, el biomagnetismo, la masajeterapia, reflexología, shiatsu, yoga, terapias florales, qigong y tai chi. Ese acuerdo ministerial 37 dice que para sacar el permiso para que los terapeutas alternativos, que ya no son médicos, o sea, los médicos son los 3, diríamos, para practicar las 3 medicinas alternativas, pero estos son las terapias, las que he dicho anteriormente, y para poder ejercer, en el artículo 5 de este acuerdo ministerial dice que los terapeutas alternativos
para ejercer la terapia integral completa o de manipulación basada en el cuerpo, o sea, esas dos primeras, debe presentar certificados, diplomas o documentos que respondan al cumplimiento mínimo de 3.200 horas de formación o capacitación específica en la terapia que corresponda. Entonces quiere decir, bueno, 3.200 horas son más de 3 años. Quiere decir que tiene que tener una formación adecuada para utilizar las terapias integrales o completas o las de manipulación y basada en el cuerpo. Los terapeutas alternativos que registren su actividad ya en la última, que es la práctica de bienestar en salud, deberán presentar certificado o diploma que responda al cumplimiento mínimo de 200 horas de capacitación específica. Esto, como son terapias inocuas, no demandan tantas horas. Los terapeutas alternativos, en el artículo 6 dice que previo a obtener el permiso para el ejercicio de las terapias alternativas deberán registrar en la Dirección Nacional de Normalización del Talento Humano en Salud del Ministerio de Salud Pública el detalle de las terapias a ejercer, presentando los documentos y requisitos que indica la norma. Bueno, esto es la teoría. En la práctica, ¿qué ocurre? Que todas esas, todo lo que preconiza la OMS de que haya un monitoreo, de que haya un seguimiento, desgraciadamente en el país no hay ese monitoreo. Usted puede ver en cualquier sitio del país que hay esas tiendas que venden, diríamos, productos naturales de todo tipo, sin ninguna investigación previa, no se saben de dónde han salido. Entonces, no hay un control. Bueno, podrán ejercer esa actividad comercial, porque es una actividad solo comercial, diríamos con las normas del comercio, pero no con las normas del Ministerio de Salud Pública. A veces ya el Ministerio pues no hace el monitoreo que debe hacer en esos productos. Igualmente, existen muchísimos diríamos, terapistas alternativos que no tienen esas 3.200 horas que piden, que no han presentado ninguna capacitación o un mínimo de capacitación y que simplemente lo utilizan como medio de vida y que a veces muchos de ellos pues utilizan hasta la medicina alopática, o sea, utilizan medicamentos, hierbas y todo lo demás, pero encima pues mandan antibióticos y antiinflamatorios, o sea, realmente pues la práctica de esa medicina alternativa y complementaria pues no está, prácticamente no está regulada, aunque hay toda una serie de acuerdos ministeriales. En la teoría todo está muy bien, pero en la práctica todavía no funciona como es debido. Bueno, esto sería lo que existe en este momento sobre medicina tradicional, alternativa y complementaria, las leyes que existen en el país, cómo se debe de practicar. Y bueno, le voy también a indicar lo de la medicina ancestral, la medicina tradicional ecuatoriana. Le voy a pasar también otra presentación cortita. Permítame. Espérese que no me abre. Espérese un momentito. Hasta aquí no sé si ustedes quieren hacer algún comentario mientras yo estoy buscando. No, está claro esto en
nuestra idiosincrasia es el brujo, por ejemplo, el que se encarga de hacer todos estos brebajes a veces. Y le encuentran solución entre comillas a cualquier enfermedad que uno vaya. Si uno va con cáncer, también le encuentra solución. Sí, efectivamente. Entonces, por eso mismo no hay ninguna regulación. Al no haber regulación, pues hay un abuso y la gente sigue en esa ignorancia, ¿no? Porque, bueno, es importante respetar las costumbres, las tradiciones y todo lo demás, pero que no se caiga en esa ignorancia. Y eso es lo que yo quisiera, bueno, desgraciadamente usted es el más fiel a esta clase, sus compañeros no sé qué pasa, pero habría que investigar sobre estas medicinas. O sea, hay que hacer una investigación porque vamos a hacer otra exposición sobre medicina tradicional alternativa complementaria. Entonces, es importante eso ya, hacerla desde una manera crítica, y viendo ya las prácticas cómo se hacen. Incluso, imagínese usted que a pesar de que la acupuntura y la homeopatía son estudios de cuarto nivel del médico alopático, del médico convencional, que estudia medicina como nosotros, pero que se mete ya en una especialidad más tradicional, también hay que ser crítico en cuanto a los principios, en cuanto a los tratamientos, si son efectivos, si no son efectivos, etc. Entonces hay que meterse un poquito más en profundidad de qué hacen esos médicos. Entonces, eso vamos a hacerlo cuando ustedes ya investiguen lo que les toca investigar en todas estas prácticas que existen, ¿no? Bueno, voy a compartir otra vez pantalla. Esta es la medicina tradicional o ancestral ecuatoriana, como yo les digo. Le digo a usted, el Ministerio de Salud, por todos esos convenios que se tienen con la OMS, se está haciendo el esfuerzo de integrar esa medicina tradicional, alternativa y complementaria, en el Ministerio de Salud Pública. Entonces, esto es una presentación del Ministerio de Salud Pública. De tal manera que lo que quiere hacer es integrar todos esos conocimientos que sean un complemento de la medicina. O sea, no tienen por qué ser, diríamos, contrario, sino que esa medicina puede ser un complemento a la medicina convencional, ¿no? Bueno, ¿qué es la medicina ancestral o tradicional ecuatoriana? Es una medicina aprendida por el ser humano mediante su relación respetuosa y comunicación ritual con los demás seres del mundo. Como yo le decía, su aprendizaje e iniciación se efectúa partiendo de la religión de los pueblos indígenas, la religión incluso del afrodescendiente, parte de los montubios también. Es animista, que significa una religión animista, que le da poderes a la naturaleza, a los montes, a los cerros, incluso a los animales, a las rocas, etc. Y esa medicina, ellos dicen que es la naturaleza la que les habla y revela esos secretos. Y básicamente, bueno, en toda la historia de la medicina ancestral y tradicional ha sido la base de la medicina científica. O sea, toda esa experiencia de la medicina tradicional, porque ya no solo es, bueno, las causas, la etiología de la medicina tradicional son básicamente, diríamos, espirituales, porque no, así ellos lo entienden, porque pasaron por un cerro, o pasaron por una quebrada, o son los espíritus que le han ojeado, etcétera, etcétera.
Entonces, eso es así, pero en cambio, la práctica, o sea, el desarrollo de ciertas prácticas herbolarias o manipulación del cuerpo para mejorar las dolencias, es una realidad, y en eso se ha basado la medicina después convencional, en todas esas prácticas tradicionales que poniéndole el método científico o introduciendo el método científico de comprobación, se ha logrado llegar a la medicina alopática, ¿no? A la medicina convencional. Entonces, quiere decir que, bueno, nuestros ancestros y ahora mismo las culturas indígenas y tradicionales no tienen ese método científico, pero en cambio en su práctica sí hay cosas que son destacables y que se pueden seguir utilizando. Y hay que respetar lo demás. Si ellos achacan su dolencia a alguna cuestión natural, entonces hay que respetarlo, pero realmente hay que tomar lo bueno, diríamos, de esa medicina ancestral, ¿no? Entonces ellos dicen que los espíritus de las montañas, las plantas minerales, animales, cascadas, rayos, etcétera, se aparecen al iniciado en forma visible para transmitir ese poder sanador, brindándole su guía espiritual. Entonces son personas, ciertas personas de las comunidades que tienen ese poder sanador y que se llaman hombres y mujeres de sabiduría, y esas sanaciones la van haciendo durante toda su vida y la van transmitiendo de padres a hijos. Entonces, esa prácticamente es la medicina ancestral y tradicional. Los hombres y mujeres de sabiduría tienen sus denominativos propios que describen los roles, los poderes y las capacidades para curar y sanar el cuerpo y el espíritu. Por ejemplo, dentro de los quichua está el yacha. El yacha es diríamos, el chamán. Y en otras nacionalidades, pues aquí está desde el chimano, el miruco, el ponela. Bueno, hay distintas denominaciones que nosotros le llamamos chamanes, pero el más conocido es el yacha en el quichua, ¿no? La medicina de las nacionalidades y pueblos indígenas afroecuatorianos y montubios es ancestral, tradicional, porque recoge el espíritu de su origen ancestral, basado en su cosmovisión y su trayectoria con innovación a través de los tiempos. Del pueblo afro es heredero de los saberes y conocimientos de la medicina ancestral tradicional de África, también con una gran unión a la espiritualidad. Esta medicina fue perseguida y satanizada durante mucho tiempo de la esclavitud porque, bueno, ellos tenían, había lo que se llamaba la práctica de la medicina buena y de la medicina mala. La medicina mala era la brujería, diríamos, ¿no? Todavía eso ha quedado en Haití, ¿no? En Haití, en algunos sitios, ¿no? Entonces, por eso esa medicina fue satanizada y perseguida. A pesar de su condición de esclavitud, segregación racial y la extinción de sus raíces, el pueblo afro ha logrado mantener sus orígenes ancestrales en hechos culturales impuestos como el catolicismo. Entonces, por la similitud de la lógica y los principios filosóficos y terapéuticos, ha practicado la medicina ancestral tradicional de las nacionalidades y pueblos indígenas, recreando las prácticas, saberes, sentires y conocimientos de la medicina ancestral de África combinada con la de América. Y todo basado también en la tradición diríamos, de la religiosidad católica. Entonces aquí se ve todos los santos, en esta foto se ven todos los santos, y si usted va por ejemplo, a Santo Domingo de los Colorados y se va a un brujo que le haga una limpia, usted también verá ahí piedras, Buda, el niño, el divino niño, la Virgen, etc. O sea, es un sincretismo, es una cantidad de mezclas de distintas religiones, porque ellos
se basan, la etiología de las enfermedades la basan en la cosmovisión. Aquí sería en una cosmovisión híbrida, tanto del catolicismo como de los indígenas, como también de los últimos vestigios que ellos pueden tener de África. Entonces dice que continúa las prácticas de la medicina ancestral con los ingredientes de la medicina indígena y las prácticas católicas, lo que hemos dicho. Los hombres y mujeres de sabiduría en el pueblo ecuatoriano se llaman remediero, remediera o curandero, curandera. Así se llaman ellos. En los pueblos afro, remediero o curandero. En la zona Montubia también es una mezcla, es una fusión étnica, espiritual, cultural, económica y social, y igualmente en su práctica medicinal es exactamente lo mismo. La medicina del pueblo montubio recoge las prácticas de la cultura africana, la cultura indígena y la cristiana católica. Entonces es una mezcla de todo, ¿no? Ahí está. Mira, esta foto es una mujer montubia haciéndole una limpia a un indígena. Es bastante simpática la foto. Entonces, los hombres y mujeres de sabiduría en el pueblo montubio se llaman maestro curandera o maestra curandera en el pueblo montubio. Y bueno, aquí está la partería ancestral, cómo se vive el parto. Algunas prácticas ancestrales en el rito del parto es que el cordón umbilical cortado se coloca en un lugar en donde llegue el humo del fogón para que se diseque, incluso el tamaño. Nosotros hicimos una investigación hace muchos años también en el noroccidente de Pichincha, porque yo alguna vez pues empecé a estudiar antropología, no terminé de estudiar, pero hice como 3 o 4 cursos. Entonces hicimos una investigación y vimos las prácticas alrededor del embarazo parto puerperio, y ellos decían que las mujeres le cortaban más corto el cordón y los hombres más largo, también por su fertilidad. O sea, el hombre es más largo para su fertilidad. También, bueno, otras prácticas, recuperar la fuerza espiritual de la mujer, se realizan baños de pétalos de flores en agua caliente, porque el parto es frío. Entonces, la medicina tradicional ecuatoriana se basa mucho en el frío y en el calor. Hay enfermedades por frío y enfermedades por calor. Entonces, hay unas hierbas que curan enfermedades por frío, otras hierbas que curan enfermedades por calor. Y eso tiene una lógica también. Y es una lógica basada en la tradición, ya no basada en cosas espirituales, sino basada en una práctica, en el empirismo, en una práctica que se ha visto que ciertas hierbas van mejor para ciertas enfermedades que para otras. La placenta es utilizada en el ritual de la familiarización, que es ponerla cerca, enterrarla cerca de la casa, o también se puede enterrar, bueno, antes que las casas eran de tierra, se enterraban ahí en el fogón mismo de la casa. Esto también, ¿para qué decían que se enterraba la placenta? Para los entuertos, para disminuir los entuertos de las mujeres. Eso es una tradición. Los entuertos, ¿saben lo que es? Pues son los dolores después del parto, ¿no? Que es cuando se está contrayendo el útero. También dice aquí que con una rama de chilca se azota suavemente al niño para que no sea andariego, sino para que sea hogareño. Aquí, bueno, aquí dice la placenta es enterrada en el fogón. Ok. Entonces, el pueblo quichua andino amazónico utilizan este rito del nacimiento que se llama la pacarina como algo bastante espiritual y que lo hace pues a través de las parteras, ¿no? Y que es un acontecimiento en la comunidad.
La partería ancestral, pues, es una práctica milenaria y que ya está reconocida en la Constitución de la República como parte de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, eso es lo que diríamos, ha mejorado el Ministerio de Salud Pública al incorporarlo al Sistema Integral de Salud del país. El reconocimiento del rol de los parteros y parteras en el Sistema Nacional de Salud es una alianza público-comunitaria de carácter plurinacional e intercultural que contribuye a garantizar la participación de varios actores en el ejercicio de los derechos de la salud sexual y reproductiva. Aquí está un grupo de parteras. Y hay incluso un manual que es del 2015, que más o menos es actualizado, manual para la articulación de prácticas y saberes de parteras ancestrales en el Sistema Nacional de Salud. Y ahí está cómo tienen que hacer, cuáles son los roles, etcétera, de esas parteras en el sistema, en el MAIS. Bueno, aquí como conclusión pone el Ministerio que el Ecuador es un país plurinacional e intercultural que reconoce la sabiduría de las nacionalidades y pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios. El Ministerio de Salud Pública y la Dirección Nacional de Salud Intercultural define las prácticas, saberes y sentires y conocimientos medicinales como sistema de medicina ancestral tradicional y a sus practicantes como hombres y mujeres de sabiduría. Entonces es como un reconocimiento e intentar hacer una articulación. En algunos sitios, sobre todo en la sierra, hay incluso en los centros de salud hay un espacio que se le da a los yachá para que ellos también estén ahí y hagan una complementariedad de las prácticas convencionales. Bueno, entonces esto sería todo lo que tenemos en medicina tradicional, alternativa y complementaria. Yo le voy a poner diríamos sus temas para que ustedes investiguen y con eso terminaríamos prácticamente hasta el examen del primer parcial, ¿ok? Entonces, a partir de la próxima semana ya serían las presentaciones de esas investigaciones sobre medicina tradicional, alternativa y complementaria. Bueno, muchísimas gracias y nos veríamos el próximo día. Ya, gracias, doctora. Hasta Okay. luego. Hasta luego.